Hola a todos, hoy les vengo a hablar sobre los primeros capítulos del libro Cien años de soledad del gran escritor Gabriel García Márquez. Les empezaré diciendo que Macondo era el pueblo de José Arcadio Buendía, un habitante con gran imaginación, casado con Úrsula Iguarán, que solía comprar inventos a Melquiades, el cabecilla de un grupo de gitanos que aparecían una vez al año con novedosos artículos. Entre uno de los objetos que le compró había un imán para buscar oro, una lupa a la cual le pretendía dar aplicaciones militares, mapas portugueses e instrumentos de navegación. La mayoría de sus experiencias se frustraron como consecuencia. Llevó a cabo una expedición para conocer otros pueblos. Descubrió que Macondo estaba rodeado por agua. Los primeros dos hijos de José Arcadio y Úrsula fueron José Arcadio y el mayor y Aurelio el pequeño. Antes de vivir en Macondo, José Arcadio y Úrsula habían vivido en una ranchería situada en la sierra con sus familiares. Ellos se casaron a pesar de que eran primos. José Arcadio mató a Prudencio Aguilar. Él era un vecino del pueblo, en un duelo de honor, pero él se le aparecía después de muerto. Estas circunstancias llevaron a José Arcadio a abandonar la sierra junto con otras familias. Se establecieron al lado de un río y formaron un nuevo pueblo llamado Macondo. José Arcadio empezó a mantener relaciones sexuales con Pilar Ternera, una mujer que se dedicaba a leer las cartas. Ella no tardó mucho en quedar embarazada. Cuando llegaron los gitanos, el primogénito vio una joven gitana a la cual se enamoró rápidamente. Al día siguiente, esta se había jugado con los gitanos y la chica. Úrsula, al enterarse, fue en su busca. José Arcadio se hizo cargo de Aurelio y de su nueva hija llamada Amaranta. A los 5 meses regresa Úrsula sin su hijo, pero con gente de otros pueblos. A los 5 meses regresa Úrsula sin su hijo, pero con gente de otros pueblos. Úrsula y José Arcadio aceptaron al hijo de Pilar Ternera de mala gana. Le llamaron Arcadio al niño. Los niños de la casa eran cuidados por visitación. Ella era una india que había llegado a Macondo huyendo de una gran peste de insomnio. Llegó a Macondo unos traficantes de pieles que llegaron a la casa de los Buendía, una niña y una carta. La carta era de alguien que los conocía y pedía a Úrsula y a José Arcadio que la acogieran, ya que era familia lejana y no tenía padres. La llamaron Rebeca. Esto trajo al pueblo la enfermedad del sueño que afectó en poco tiempo a todo el pueblo, pero que gracias a una fórmula de Melquiades pudieron curar. Organizan una fiesta para inaugurar las reformas de la casa. Se compra un instrumento desconocido de Macondo, es la pianola para instalar la pianola y enseñar con su funcionamiento. Viene Pietro Crespi, un italiano de refinados modales que se enamora de Rebeca. Esta le corresponde, pero por medio está Amaranta, que también se enamora del italiano. Rebeca y Pietro fijan una boda que Amaranta intentará evitar, pero eso Úrsula decide mandarla de viaje. Melquiades muere ahogado en el río y había sido enterrado en medio del terreno destinado al cementerio. Pilar Ternera, cansada de esperar a José Arcadio, se acuesta con Aurelio, que va a buscarla una noche a su casa para calmar el amor que siente por Remedios. José Arcadio Buendía se trastoca y tienen que atacarlo a un árbol para que destroce la casa después de volver a ver a Prudencio Aguilar.
Aurelio y Remedios Mascote fueron casados por el padre Nicanor. Ese mismo día se tendría que haber casado Rebeca y Pietro Crespi. Si esto no hubiera recibido el día antes la noticia de la muerte inminente de su madre, la boda no se podía realizar hasta el cabo de 3 años. Vuelve a Macondo. José Arcadio. Rebeca, al verlo, se enamora de él y deja al italiano. 3 días después se casan. Amaranta intenta seducir a Pietro, que le propone matrimonio, pero ella le sugiere esperar un tiempo. El coronel Aureliano se va de Macondo para unirse a las fuerzas liberales y deja a cargo de Macondo. Este fue el peor de los gobernantes que tuvo Macondo y llevó a cabo diversos fusilamientos. El coronel Aureliano tuvo 17 hijos con 17 mujeres distintas durante la guerra. Amaranta rechaza la propuesta de matrimonio de Pietro Crespi, que acaba suicidándose. La guerra terminó en mayo. El coronel Aureliano y Gerineldo Márquez, su nombre de confianza, fueron hechos prisioneros. Aureliano fue condenado a muerte y su último deseo era morir en Macondo. El coronel Aureliano consiguió reunir un ejército y proclamó la guerra al régimen. Le nombró jefe de las fuerzas revolucionarias Gerineldo Márquez. Fue nombrado por Aureliano jefe civil y militar de Macondo. Aureliano mandó una carta de su madre avisando de que José Arcadio Buendía se moriría pronto. Por eso lo sacaron de debajo del castaño y lo amarraron a la cama. José Arcadio tardó poco en morir. Posteriormente llegaban a Macondo rumores de que Aureliano ha muerto. Gerineldo Márquez vuelve a ser rechazado por Amaranta. Entre tanto, Aureliano regresa a Macondo. Cuando Aureliano fue a regresar, los objetos personales del Gral Moncada a su viuda le quemó y saqueó la casa. Aureliano recibe la visita de un comisionado de su parte que le propone unas refuerzas contrarias al pensamiento de Arcadio y Santa Sofía de la Piedad. Tuvieron gemelos. Uno era Aureliano II, que se casó con Fernanda del Carpio y engendraron a José Arcadio. El otro era José Arcadio II. Las aficiones de los dos hermanos eran muy distintas. José Arcadio II se dedicaba a criar gallos de pelea y Aurelio II se dedicaba primero a leer libros y manuscritos y luego a tocar el acordeón. Los gemelos compartieron sin enterarse a la misma mujer, Petra Cortes, pero fue Aurelio II quien tuvo un hijo con ella, que fue educado por Úrsula para que fuera cura en un futuro. También es Aurelio II quien convive con Petra Cotes, a pesar de estar casado con Fernanda, pero es que las relaciones con Petra hacen que los animales se reproduzcan rápidamente. Remedios la Bella, que es la otra hija de Arcadio, y Santa Sofía de la Piedad, fue la reina del carnaval que celebró en Macondo, en que apareció una comparsa procedente de otro pueblo, de la cual la reina era Fernanda de Carpio,
que así se dio a conocer en Macondo. Pero a medianoche la comparsa atacó al pueblo. José Arcadio II salvó a Remedios y Aureliano II salvó a Fernanda. Finalmente, Fernanda acepta la relación con Petra y decide vivir en casa de su marido. El año de casados tienen un hijo al que le ponen el nombre de José Arcadio. Al cabo de un tiempo tuvieron una hija que recibe el nombre de Renata, pero a la que todos llamarán Mimi. Aureliano recibe la visita de sus 17 hijos en el carnaval. El miércoles de ceniza, el padre Antonio Isabel les marcó a todos con una cruz de ceniza en la frente que resultó imborrable. Solo uno de los hermanos se quedó en Macondo, y Aureliano, el triste que quiso instalarse en una supuesta casa abandonada, en que encontró a una vieja Rebeca que todos creían muerta. La llegada del ferrocarril provocó la llegada de diversos inventos y de todo tipo de gente. La belleza de Remedios provoca algunas muertes accidentales, y un día en que estaba plegando las sábanas junto a Fernanda y Úrsula, desaparece volando junto con la sábana. Durante esa semana asesinaron a todos sus hijos menos al mayor, Aureliano Amador, que consiguió escaparse. Aureliano quiere provocar la guerra total y busca la ayuda de Gerineldo Márquez, que le dijo que había envejecido mucho. José Arcadio se va de Macondo para irse al seminario y Meme se va a un colegio de monjas. Úrsula empieza a perder la visión hasta quedarse ciega, pero intenta que la familia no se dé cuenta. Úrsula queda relegada a las tinieblas y pierde el control de la casa en favor de Fernanda, que decide echar a José Arcadio II de la casa por trabajar en la compañía bananera. Aurelio II se va a vivir con Petra Cortés y se vuelve gordo a causa de su gran apetito. Como tanto, organiza concursos gastronómicos. Muere Aureliano Buendía y se decreta el luto en la casa. Al cabo de un tiempo es Amaranta quien lo hace después de predecirlo. Meme se aficiona a la bebida y una noche, después de haber estado bebiendo enferma, tenía entre sus amigas a 3 norteamericanas con las que pasaba buena parte de su tiempo, pero conoció a Mauricio Babilonia, que era un mecánico de la compañía bananera, del cual no tardó en enamorarse. Un día Fernanda los descubre besándose en el cine. Meme es castigada sin poder salir de la casa, pero sigue viendo a Mauricio, que se cuela en la casa cada noche hasta que Fernanda lo descubre y lo denuncia a la policía como un ladrón. Después de la elección de Mauricio Babilonia, Fernanda se lleva a Meme a un convento donde tiene a un hijo de su antiguo romance con Mauricio. El niño se llama Aureliano. Meme no volvió a hablar y se pasó el resto de su vida pensando en Mauricio, hasta que ella muere en un hospital de Cracovia. Las autoridades concentraron a los trabajadores en una plaza de Macondo, y una vez allí, y después de darle unos minutos para que se fueran, abrieron fuego. José Arcadio II se despertó en un tren lleno de cadáveres. Después haber perdido el conocimiento causa
del impacto de una bala. José Arcadio II bajó del tren y se fue andando a Macondo. Una vez allí se dio cuenta que las autoridades habían conseguido esconder la matanza de 3.000 personas. Los familiares de las víctimas dan por hecho que estos han regresado, a sus tierras natales con la compañía bananera. Los soldados registran la casa y en el cuarto de Melquiades o de las vacinillas se esconde José Arcadio II. Un soldado lo mira sin verlo. Llovió 4 años, 11 meses y 2 días. Durante ese tiempo a Fernanda se le escapó de la habitación el niño y cuando su abuelo lo vio decidió cuidarlo. Al ver que la lluvia no para, Aurelio II se va a casa de Petra Cortés, donde se estarán 3 meses antes de volver a su casa. Una vez en su casa, Fernanda le dice que casi no queda comida, pero no se inmuta. Pero debido a una discusión con Fernanda, Aurelio II decide ir a buscar comida. Úrsula mejora con la llegada del buen tiempo y decide limpiar la casa. Por meses después, muere con unos 120 años. José Arcadio abandona Roma antes de hacer los votos perpetuos y regresa a Macondo. Aurelio II y Petra Cortés viven de las rifas, muy felices hasta que él enferma. Entonces decide hacer una gran rifa para conseguir el dinero y poder mandar a Amaranta a estudiar a Bruselas. Santa Sofía de la Piedad se va de la casa de los Buendías, harta de limpiar y no se vuelve a saber nada de ella. Fernanda había muerto 4 meses antes de la llegada de José Arcadio. Al llegar, mandó a Aurelio a su cuarto y recogió a niños del pueblo para que jugaran a la casa. Una noche los niños vieron luz en el antiguo cuarto de Úrsula. La luz procedía de debajo de las losas donde se encontraba la cripta en que Úrsula había escondido el dinero del San José. José Arcadio reformó la casa, pero echó a los niños de ella y conoce la libertad Aureliano al enfermar. Regresa a la casa Amaranta. Úrsula casada con un flamenco llamado Gastón. Los dos tienen un acuerdo de no tener hijos antes de 5 años de casados. Al llegar a la casa, reformó con gran ilusión. Gastón intenta establecer un correo aéreo antes de la llegada de Amaranta. Úrsula. Aureliano había conocido a Nigromanta, una negra con la que entabló amistad y que después de la llegada de Amaranta, Úrsula se convirtió en su amante. Su amistad era más fuerte con Gabriel, ya que ésta creía en el coronel Aureliano, porque su abuelo era Gerineldo Márquez Aureliano. Se enamoró de Amaranta. Úrsula, a la cual le expresó sus sentimientos un día, pero ella lo rechazó. El propietario de la Liberia, al cual llamaban el sabio de Catalán, se había marchado del pueblo. Por carta recomendó a los 5 amigos que abandonaran Macondo, y así lo hicieron uno por uno, menos Aureliano, que se había quedado a Amaranta. Úrsula,
aprovechando que Gastón se había ido a Bruselas a probar el funcionamiento de su correo aéreo. No se preocuparán porque no conocían la historia y pensarán contársela más adelante. Pocas horas más tarde moría desangrada Amaranta. Úrsula Aureliano estaba desolada y estuvo deambulando por el pueblo. Al amanecer regresó a casa y no encontró a su hijo en la canastilla donde lo había dejado. En aquel momento su amante desveló las claves de los pergaminos. Inmediatamente los pudo descifrar y descubrió su procedencia y que Amaranta Úrsula era su tía. Los documentos resultaron ser la historia entera de toda su familia. Mientras leía los pergaminos, descubrió que en cuanto acabara de leer, él moriría y Macondo con él desaparecería. Muchas gracias por escuchar estos lindos capítulos.